para que se cumplan las promesas de Dios, para que se cumplan las promesas de Dios, porque vos sabés que Dios promete y Él no falla, no miente, Él es cumplidor, solo que algunos hermanos o algunas hermanas no pueden ver el cumplimiento de sus gloriosas promesas. Para que lo entiendas mejor, las promesas son como sogas que están colgando del cielo, específicamente para necesidades nuestras o cosas oportunas que tienen que ver con el plan de Dios. Pero hay gente que no llega a asirse de esa soga por diferentes razones. Es como cuando vos estás en un pozo y alguien te tira una soga y vos tenés que agarrarte de la soga para que te saquen. Bueno, así son las promesas de Dios, se cumplen y son fieles y son oportunas específicamente para todas nuestras necesidades, no para lo que nosotros creemos necesitar. Repito, para todas nuestras necesidades, no para lo que nosotros creemos necesitar. Dios tiene ya promesas específicas para cada una de nuestras necesidades, cosa de que ningún bien de Él nos falte. Pero estas sogas son pendientes del cielo y yo tengo que tomarme de ellas. Pero ¿qué pasa si no me tomo? ¿Qué pasa si esa soga está muy alta y yo no llego? Bueno, ahí tiene que alcanzar la fe. La fe nos hace elevarnos y nos hace poder asirnos de esas promesas. Simplemente les estoy dando una ilustración para que tomen en cuenta de qué se trata. Pero para entrar en el tema ya, quiero que marquen este versículo que es un texto de Jesús. Y en Juan 10:10, Él dice esto claramente. Yo he venido ¿para qué? Repetilo bien fuerte, por favor, si lo sabes de memoria también. Yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esta es la promesa de Jesús. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero ¿qué pasa si de repente vos no estás viviendo esa abundancia y no está referido solamente en un aspecto? Esta abundancia tiene que ver con la vida integral de todos nosotros, es decir, para que haya paz, gozo, que ningún bien de Él nos falte, que realmente tengamos que comer, que no andemos en cierta forma carentes o en miseria o siempre que nos falte algo, como que Dios no hizo una obra completa. Dios hizo una obra completa y esa obra solamente se experimenta por fe. Los que tienen fe van a acceder a esas posibilidades gloriosas. Los que no tienen fe van a estar caminando en incertidumbre, en duda, en inseguridad. Por eso yo he venido, dice Jesús, ¿para qué? Para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es decir, el estándar promedio o el nivel de vida básico, por así decirlo, es la abundancia de parte de Dios para todos aquellos que creen en su promesa de que ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Pero vuelvo a repetir, a veces esa vida en abundancia falla, mejor dicho, no falla porque depende de Dios. No falla porque depende de Dios, pero no está en tu vida. No estás en ese nivel de vida abundante. A lo mejor estás sufriendo algún percance, estás debilitado, desanimado, deprimido, con miedo, estás con opresiones, estás asustado y hay circunstancias que están afectando tu vida y nada que ver con la vida abundante que prometió Cristo. Por eso quiero decirles que en muchas iglesias abunda la incredulidad. A veces el pueblo creyente no cree como debiera. A veces el pueblo que dice creer y creer en Dios, duda de Dios o piensa que Dios no está, o está ocupado, o se durmió, o no lo quiere atender. A tal punto que personas que van a la iglesia por muchos años, leen la Biblia, no faltan nunca y hasta son fieles en sus ofrendas y diezmos, se pregunta, ¿me recibirá Dios? Y si me muero, ¿iré al cielo? Como dudas. La vida de fe es una vida de seguridad absoluta, de convicción. Por eso hay gente que dice creer pero no cree. Por eso hay promesas que quedan como sogas colgando y nadie las agarra. Y personas que siguen con problemas crónicos años tras años sin salir de ellos porque no ven el cumplimiento de las promesas de Dios en sus vidas. Por eso yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Alguien toma esta promesa de vida abundante? La promesa de Dios se tiene que tomar en fe.
Señor, yo me apropio de ella. Ya vamos a ver cómo es el mecanismo también. Pero yo tengo que apropiarme de las promesas de Dios. Son mías, no me las quita nadie. Yo he creído. Yo sé en quién he creído, dice la palabra. Pero vamos a ver ahora la otra promesa, que es una de mis promesas preferidas. Esta es la promesa que le hizo Jesús a los discípulos antes de partir a la eternidad, como para decirles, miren, yo no voy a estar más físicamente con ustedes, pero quédense tranquilos. ¿Por qué? Porque recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta es la gloriosa promesa del poder y está implícito la presencia del Espíritu Santo. O sea que el que tenía a Cristo tiene al Espíritu Santo. El que tiene a Cristo, ¿qué tiene? Pero decilo con poder. El que tiene a Cristo, ¿qué tiene? Bueno, ahí estuvo un poquito más de garra. Y el Espíritu Santo está en nosotros. Vino el mismo día en que aceptamos a Cristo. Cuando yo le dije a Cristo, venía a mi vida, llena mi corazón, vino el Espíritu Santo y selló mi corazón para vida eterna. ¿Qué pasa con este? Si alguien puede revisar. Lo estoy sintiendo medio raro desde aquí. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me serán testigos. Pero ¿qué pasa si hay gente que no tiene el poder? ¿Qué pasa si hay gente que dice no haber recibido ese poder? Porque tenés que darte cuenta que una vida poderosa es muy distinta de una vida en debilidad o en flaqueza. El pueblo había quedado como desamparado aparentemente, pero la presencia del Espíritu Santo los iba a llenar de poder. Y ellos iban a salir decididos con una palabra y un testimonio firme en su boca. E iban a hablar a todas las naciones por todo lugar. Y no iba a haber limitación en ese sentido porque hasta lo último de la tierra. Sin embargo, hoy vemos gente debilitada, gente con miedo, gente acomplejada, gente con vergüenza, gente que se calla la boca, gente que no predica, gente que no comparte su fe, gente que no da testimonio de Cristo. Hay gente que inclusive les da miedo. Una persona, como no se había decidido por iglesia y anda visitando de iglesia en iglesia, me decía, no me animo a hablarle a la gente porque cuando me pregunten a qué iglesia voy, es como que me siento en falta. Y no me animo a decirle que todavía no he decidido por congregarme en un solo lugar. Y está visitando diferentes iglesias como una persona turista. Pero lo cierto es que hay una promesa y esa promesa se cumplió ya hace más de 2000 años atrás. Y los primitivos discípulos estaban un día como hoy, todos juntos, unánimes, esperando el cumplimiento de esa promesa. Y acá viene el tema del hecho de que vos, si esperás una promesa que se cumpla, tenés que tener fe y esperanza y no desesperanza. Hay gente que está esperando el cumplimiento de esas promesas, pero desesperanza y prácticamente se impacienta o abandona y no quiere seguir más esperando y comienza un proceso de queja o de maldición que no tiene nada que ver con la esperanza, ni con la fe, ni con creer que Dios cumple sus promesas. Las promesas de Dios son sí y amén, punto, se acabó. No hay que cuestionar porque depende de Dios y si depende de Dios no falla. Ahora, si depende de nosotros, obviamente, hay mucho porcentaje de falla. Como una persona me dijo, yo me embalé con una promesa de un político, no era de esta ciudad, así que no pienses mal de los políticos de esta ciudad, como si no fueran todos parecidos. Pero esta persona pertenece a otra localidad y me dice, me embalé, me prometió, me dijo, comprate 2 o 3 máquinas de este tipo que te voy a dar un montón de trabajo. Me embalé, contraté gente, compré las máquinas y después vino y me falló. Y me quedé con la quiebra y estoy embargado. No sé cómo salir de esta. Tenía una gran depresión esta persona. Confió en la promesa de una persona y fue defraudado. Porque todo lo que depende del hombre está sujeto a fallas, pero lo que depende de Dios no. Por eso cuando se trata de confiar y creer en Dios, no dudes, no dudes. ¿Estás escuchando? ¿Qué dije?
Bueno, no dudes, quise decir. Decirle al que tenés al lado, no dudes de Dios. Seguí creyendo, porque Dios cumple sus promesas. Y acá viene el cumplimiento de la promesa de Dios en el capítulo 2, versículo 4. Miren lo que dice. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, conforme el Espíritu le daba que hablasen. Aquí no estamos hablando del don de lenguas angelical. Hay un don de lenguas que es angelical, necesita la interpretación, pero este tipo de habla, que las lenguas estaban allí encima de las personas y les daban para hablar, tenía que ver con las lenguas de la época, las lenguas vernáculas, es decir, había gente de 12 nacionalidades allí presentes en el aposento alto, y la palabra vino y se trazó específicamente para cada uno de ellos en particular. Había griegos, había cretenses, había gente de todas partes de Asia. Como hoy aquí puede haber chilenos, australianos. Hello, my brother, how are you? I hope you're enjoying this service, okay? God bless you. Bueno, algunos entendieron, otros no. Pero se hubiera un brasileiro, meu irmão, como vai? Tudo bem? Eu desejo que você esteja passando bem. Bueno, eso está más fácil, ¿no es cierto? Se hablaba en griego, en hebreo, en guaraní, en inglés, en francés, en alemán, y todos entendían perfectamente de qué se hablaba. El mensaje estaba yendo de parte de Dios por medio del apóstol Pedro para todos y cada uno en particular, porque dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. No era una porción, no era un grupo, no era una persona, todos, porque da a entender la palabra que todos estaban unánimes juntos esperando el cumplimiento de la promesa. Y Dios vino y cumplió su promesa y los llenó a todos con el poder del Espíritu Santo. Es decir, que a partir de allí no solamente tenían poder para hablar, sino poder para vivir una vida poderosa, porque iban a salir proyectados a predicar con ganas, con entusiasmo a todas las naciones. O sea, que la cosa no se limitaba entre cuatro paredes. Ellos no iban a predicar aquí entre los hermanos, iban a salir porque ya estaban viendo los campos que estaban blancos para la siega y tenían una tarea que cumplir de ganar el mundo para Cristo y hacer que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero de repente en algunas personas ese poder no está. ¿Por qué? No es porque no esté el Espíritu Santo, a menos que no hayan recibido a Cristo, porque si está Cristo, está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo da poder para vivir una vida poderosa. Y en esto se entiende también por una vida entusiasmada, una vida con gozo, una vida con paz, una vida con sabiduría, con ánimo, con esperanza, con certezas. Pero cuando no está el Espíritu Santo no hay nada de eso, sino caos, muerte, aburrimiento, sin propósito, vacío y aún depresión. Pero ¿qué pasa cuando está el Espíritu Santo, pero tampoco está la vida poderosa? La Biblia dice que el pecado puede hacer que el Espíritu Santo se retrotraiga, es decir, que se arrugue, como que se queda ahí en un rinconcito no siendo considerado. Es como que el creyente lo ignora, el creyente no le da gloria a Dios o no considera que si no fuese por la presencia y el poder del Espíritu Santo, su vida sería un fiasco. Porque la vida cristiana se vive gracias al Espíritu Santo. He aquí yo me voy, pero les dejaré al Espíritu Santo, dice Jesús. Por eso nosotros tenemos ya el cumplimiento de la promesa si hemos recibido a Cristo. Y estos primitivos cristianos estaban reunidos allí en el aposento alto y de repente un viento recio sopló y dice que aparecieron lenguas como de fuego y todos empezaron a hablar en lenguas que era posible entender lo que se estaba diciendo. Y era Pedro predicando un fogoso mensaje que era el primer mensaje que inauguró la iglesia en Hechos 2, en el famoso día del Pentecostés. Pero acá viene el tema para que se cumplan las promesas de Dios. Para que se cumplan las promesas de Dios. Porque vuelvo a repetir a modo de introducción muy rápida, porque si estás aquí es porque amas a Dios o porque crees que Dios te puede dar algo
o porque crees en Dios y querés darle culto y honra y loor. Pueden ser muchos los motivos por los que estés aquí. Pero yo sé que tenés una necesidad, yo sé que tenés un problema, yo sé que tenés una situación, porque todos lo tenemos. Mientras estemos en este mundo estaremos condicionados por algo. Cuando estemos allí en el cielo, allí ya no habrá más llanto, dolor, ni robo, ni nada que afecte nuestra vida. Pero mientras estemos aquí, tenemos que lidiar y pelear la buena batalla de la fe. Y eso tiene que ver con guerra espiritual, tiene que ver con opresiones, tiene que ver con discernimiento, tiene que ver con caminar en autoridad, creyendo de que Dios nos dio el poder para conquistar y no ser conquistados. Por eso, para que se cumplan las promesas de Dios, aquí vienen 5 claves, por favor. La primera de ellas es creer las promesas. Hay gente que no cree las promesas, la entiende, las lee, las puede recitar hasta de memoria, pero no cree que puedan ser real en su vida. ¿A usted le parece, pastor, que yo puedo ser diferente? ¿A usted le parece, pastor, que yo puedo realmente levantarme y empezar a andar como una persona normal? ¿A usted le parece, pastor, que yo puedo cambiar y vivir una vida mejor? Hay gente que se ha estancado aquí y es como que no ve una vida diferente. Mi vida va a ser siempre miserable, mi vida va a ser siempre pobre, mi vida va a ser siempre débil, voy a vivir condicionado a vivir de esta manera y no cree, por más que sepa y recite de memoria la promesa de Dios, que dice que yo te bendeciré. Yo haré de ti un instrumento útil. Muchas, multitud de promesas hay en la Biblia. Hay para cada uno de nosotros y muchas para cada uno de nosotros. Solo que tenemos que tomarlas, apropiarnos de ellas. Cuando vos leas la Biblia, empezá a leerla con esa visión. Señor, acá hay una promesa para mí y la tomo para mí. Cuando yo estaba en ese lugar y abrí la Biblia y leo el salmo que dice: en Dios haremos proezas, y la canción dice lo mismo, en Dios haremos proezas. Le dije, recién estaba empezando aquí en Luján, éramos 2 o 3, y le dije, Señor, en tu nombre quiero hacer proezas. Y miren, gracias a Dios, pero Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Decirle al que tenés al lado, Dios cumple sus promesas. Es fiel para cumplirlas. Hay gente que no cree que Dios pueda cumplir sus promesas y por eso peca de incredulidad. El segundo punto, ser fieles a Dios independientemente del cumplimiento de sus promesas. Escuchá, por favor, ser fieles a Dios independientemente del cumplimiento de sus promesas. Porque a lo mejor vos tenés una obsesión, un deseo y decís, Señor, que se me dé esto. Señor, ¿cómo quisiera que se me dé esto? Y eso a lo mejor es una obsesión en tu vida. Es algo que te toma y te mantiene como ocupado, concentrado, enfocado en eso nada más. Señor, ¿por qué no se me da eso? Y eso puede ser un ídolo. Y Dios abomina todo ídolo y toda especie de idolatría. Por eso hay gente que no recibe nada de parte de Dios, porque Dios no va a alimentar la idolatría de ninguno, ni tampoco va a satisfacer caprichos. Él cumple su voluntad soberanamente y Él satisface plenamente la vida de sus hijos para que se cumpla su plan y su propósito. ¿Cuántos escucharon esto? Por eso hay gente que no recibe el cumplimiento de sus promesas. Yo les conté una vez cuando, ¿se acuerdan? Me le tiré el lance a una chica que a mí me gustaba, yo era jovencito, era pavo. Era jovencito y me había remetejoneado con una chica y bueno, para mí era esa chica nada más. Y cuando me le tiro el lance me rebota. ¡Qué error fatal! Y me rebota y yo no lo soporté. Empecé a llorar y dije, no, Señor, si no es ella, no quiero a nadie más, no quiero a nadie más. Y estaba agarrado al poste ahí de la luz. Y lloraba diciéndole a Dios, yo no quiero a nadie más si no es ella. Gracias a Dios que no me escuchó. Gracias a Dios que no me escuchó. Me hubiera perdido de conocer a mi esposa. Doy gloria a Dios por mi esposa. El amor de mi vida. Mi mejor amiga. Mi compañera. No quiero seguir porque si no... Pero lo cierto es que
Yo le agradezco a Dios que no me escuchó. Pero escucha, por favor, porque a lo mejor a vos se te ocurre algo que crees que debe ser para tu vida y Dios no tiene eso en su voluntad. Pero vos te emperrás y estás obsesionado y es como que querés eso y nada más que eso, y eso se convirtió en un ídolo para vos y Dios no te va a conceder ese ídolo. Por eso hacé lo que hice yo en más de una vez, en 3 ocasiones exactamente. Le llegué a decir a Dios esto: Señor, hacé conmigo lo que quieras, llévame, déjame, concédeme eso que te pido o no me lo concedas, igual te amo, igual te quiero servir, contá conmigo, aquí me tenés. Y a los 2 días aparecía la bendición que yo tanto anhelaba. Dios me lo concedió en 3 oportunidades concretamente. Dios te va a conceder el cumplimiento de su promesa siempre y cuando eso sea para su gloria y vos le sigas siendo fiel independientemente de lo que Él te vaya a dar. Porque nosotros lo amamos a Él por lo que Él es, no por lo que Él nos da. Es como el interés que a veces tenemos de esa persona, por ejemplo, que está cuidando a una persona y la vigila, la cuida, la atiende simplemente porque está esperando que le deje la casa o que le deje la herencia, pero apenas se la deja, ¡pum!, la corta -10. Yo vi 2 casos concretos de este tipo, porque estaban esperando con especulación algo, pero no era por amor a esa persona, sino por el amor a las cosas de esa persona. Lo mismo pasa con Dios, cuando estamos esperando de Él solamente sus bendiciones, sus dádivas, pero nos olvidamos del dador. Ser fieles a Dios independientemente del cumplimiento de sus promesas. Estos hombres se quedaron allí en el aposento alto esperando, esperanzados, y estaban allí. Y yo me imagino que no fue una sola reunión, sino que fueron varias reuniones donde perseveraron constantemente reuniéndose y no estaban diciendo, bueno, nos borremos, nos vamos, se retarda el cumplimiento de la promesa. Y me imagino que algunos dejaron de ir, pero otros se mantuvieron firmes y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y Dios cumplió su promesa en sus vidas. En tercer lugar, saber que la espera tiene un propósito. Toda espera tiene un propósito. Y esto es muy importante porque Dios prometió, cumple, pero en su tiempo, a su hora. No es en nuestro tiempo. Nuestro tiempo está condicionado por la impaciencia, por los caprichos, por los gustos, por las circunstancias. Pero Dios está trabajando con nosotros. Y nosotros tenemos que ser pacientes y esperar el cumplimiento de la promesa. Como les enseñé un día, ya está viniendo, descansen tranquilos. Pero mientras tanto, estén haciendo las cosas que son necesarias hacer y cumpliendo el deber perfectamente. Pero mucha gente en este tiempo desespera. En este tiempo de espera, desespera. Y en vez de esperar con contentamiento, empiezan a esperar con bronca, con quejas, con un montón de dudas y siembran un montón de inseguridades a su alrededor y la gente termina diciendo ¿en quién creyó y cómo creyó y por qué anda y actúa de esa manera? Yo te quiero animar a que empieces a agradecerle a Dios por lo que le estás pidiendo, pero más creyendo en Dios que es fiel para cumplir sus promesas y que a su tiempo Él va a desatar esa bendición para tu vida. Y va a venir de una manera tan gloriosa, pero mientras tanto vos estás teniendo propósito en tu tiempo de espera. Saber que la espera tiene un propósito y en ese propósito Dios nos está moldeando, Dios nos está preparando para recibir su regalo. Amén. En cuarto lugar, no distraernos de lo principal. No distraernos de lo principal. ¿Pero qué es lo principal? Lo principal es que prediquemos, es que anunciemos el Evangelio. Yo sé que si has llegado nuevo por primera vez o sos nuevo, esto te puede resultar extraño, porque el mercado y el consumismo hace que vos pienses que todo se trata de dinero o todo se trata de lo material. Sin embargo, hay cosas que no se pueden comprar ni con el oro ni con la plata y tiene que ver con la voluntad de Dios. Tiene que ver con la paz que da Dios a aquellos que están enfocados en hacer su voluntad. Hay gente que no está enfocada en hacer su voluntad y es por eso que sufre, es por eso que vive de una manera equivocada. Dice en Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7, entonces los que se habían reunidos le preguntaron a Jesús diciendo, Señor,
¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Porque ellos estaban esperando que viniera alguien para librarlos del imperio romano y que pudieran estar en una etapa diferente, más tranquila o con más libertad. Y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Cuando nosotros somos distraídos por las cosas del mundo o las cosas que rodean nuestra vida, estamos ya desenfocándonos de lo principal. Y te vas a dar cuenta cuando lleguemos a la eternidad, como dice la palabra, que lo principal fue Cristo y su misión redentora. Hay gente muy distraída, muy desenfocada, muy ocupada en todo lo que le rodea, menos en cumplir la voluntad de Dios. Y acá viene el tema de que cuando la gente entra en pruebas, o se desespera, o se desanima, o se deprime por no recibir el cumplimiento de la promesa de Dios, se bandea, se pierde. Es como que dice, esperé, desesperé, estoy desesperanzada ahora, por lo tanto me voy. Y hay gente que se aparta, hay gente que se desanima mucho. Como esa gente que viene una vez, la encuentro en la calle y me dice, no, fui 2 veces, no pasó nada, no voy más. ¿Vos te crees que no sabía Dios que vos venías por interés mezquino y egocéntrico? Pero Dios quiere cumplir nuestros anhelos más íntimos. Él quiere cumplir sus promesas para con nosotros, pero nosotros no tenemos la paciencia para esperarlo, ni tampoco estamos esperando con contentamiento. Y por último, en quinto lugar, mantener el compromiso con la iglesia. Dice en el capítulo 1, versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Y estando juntos les dijo, no se vayan de Jerusalén, esperen el cumplimiento de la promesa del Padre. Y nosotros tenemos que esperar el cumplimiento de las promesas de Dios en comunión, no borrándonos, no escapándonos, no ausentándonos, no aislándonos, porque hay gente que de repente se aísla y eso le perjudica. Hace un tiempo me encontré con una persona y gracias a Dios vino al primer culto y me dijo, ¿sabe, pastor? Me animé porque usted me animó a que volviera, pero me daba mucha vergüenza. El diablo pone vergüenza, pero Dios nos ama a todos y nos quiere recibir a todos. Y hay gente que se aparta de la fe, del redil, del camino, y nosotros tenemos que estar en comunión. Tenemos que estar en comunión para fortalecernos unos a otros, orar unos por otros, sobrellevar las cargas unos de los otros y de esa manera cumplir la ley de Dios. Estos hermanos primitivos estuvieron juntos, se mantuvieron juntos, no dejaron de creer, creyeron en las promesas de Dios y recibieron la bendición del cumplimiento de la promesa de Dios. A lo mejor vos estás esperando que Dios cumpla algo en tu vida, pero tenés que creer que Dios lo va a cumplir. Dalo por hecho, dalo por hecho. Pero mientras tanto no te distraigas. Seguí concentrado, enfocado, seguí enfocada en hacer la voluntad de Dios, porque eso tiene gran galardón, tiene gran premio. Y vas a ver cuando vos estás ocupado en Dios, Dios va a ocuparse en vos. Dios va a ocuparse en vos. Pero hay gente que no se ocupa en Dios. ¿Por qué? Porque vino por lo que quería y es lo único que le importa. Pero eso es idolatría. Entregale a Dios tu vida, decirle, Señor, acá me tenés, te amo de veras, no te amo con interés mezquino y contá conmigo hasta el fin. ¿Cuántos se identificaron con esta oración que acabo de hacer? Te voy a invitar a poner de pie, iglesia, por favor. Pero este es el día donde Dios va a cumplir tu promesa, va a cumplir su promesa en tu vida. Este es el día en que Dios va a cumplir su promesa en tu vida. Amén. Porque las promesas de Dios son sí y amén. Cerra tus ojos, por favor. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Dios es fiel.
Ahora te pido que pongas lo que deseas, lo que necesitas o crees necesitar en tu mente, en tu corazón, que lo lleves a tu mente creyendo de que Dios está leyendo tu mente ahora y de hecho que Él lee nuestra mente, Él conoce nuestro interior perfectamente. Pero concéntrate bien en lo que querés que Dios conceda para tu vida, porque Él tiene una promesa exacta para dártela, pero te tenés que apropiar por fe de ella. Y la fe no es duda, es seguridad absoluta, es convicción absoluta. Vos decís lo creo y lo creo y lo creo, y a partir de allí te enfocás en creer lo que Dios te prometió, pero vivís de acuerdo a la voluntad de Dios, agradándole en todo, independientemente de que Él cumpla lo que vos crees que te prometió o no. Tenés que serle fiel a Dios independientemente del cumplimiento de su promesa, porque es así donde Él confirma tu amor. Señor, mira a tu pueblo aquí reunido. Seguramente hay un anhelo en su corazón, un deseo muy ferviente por algo que quiere que tener, por algo que quiere que llegue. Señor, tú lo conoces todo. Y ponemos nuestras vidas en tus manos. Nos entregamos completamente a ti, nos rendimos completamente a ti. Y te decimos que te amamos independientemente de lo que nos vayas a dar, porque ya nos diste demasiado. Simplemente con Cristo ya lo tenemos todo. Pero ahora seguramente hay cosas que creemos necesitar, pero tú sabes verdaderamente qué es lo que realmente necesitamos. Nos encomendamos en tus manos, Señor, para que nos añadas eso que nos hace falta. Y ahora, Señor, declaramos que estás reinando en este lugar, en cada una de nuestras vidas, concediendo a tu pueblo, Señor, lo que necesita. Ahora que se desate la bendición que has determinado para cada uno de tus hijos y tus hijas. Y ahora, Señor, que lo reciban, que lo reciban, que lo reciban por fe y te den toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a ti, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Y el que lo cree dice fuerte, amén.